Estás escuchando Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Somos una estación radiofónica sin fines lucrativos que busca difundir la cultura gnóstica a todos los radioescuchas internautas y está formada por un conjunto de personas que trabajan voluntariamente con el único propósito de entregar la gnosis a la humanidad. Radio Cultural Gnóstica Sensontle, teléfono 8441-834384, email radiosensontle@gmail.com. Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Radio Cultural Gnóstica Sensontle. El esfuerzo radiofónico de esta emisora y su programación son parte activa de Grupo Lumen México, División Radio. Grupo Lumen México, División Radio. Radio Cultural Gnóstica Sensontle presenta su programa Develando los Misterios. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México y a nombre de mis compañeros que conforman este equipo de trabajo, queremos enviarles un cordial saludo y un agradecimiento por estar nuevamente con todos nosotros a través de la señal de Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Mi nombre es Ferretis Martínez José Arturo, soy instructor gnóstico y el día de hoy estamos muy contentos y muy felices de estar nuevamente con todos ustedes y poder transmitir estas enseñanzas tan extraordinarias que tiene la gnosis para cada uno de nosotros. El día de hoy queremos también enviar un cordial saludo a nuestros amigos y compañeros colaboradores, a Flor Elizabeth, a nuestra amiga Elvira Yepes, al instructor Octavio Lara Ibarra, a Alfonso Rojo y por supuesto a mi esposa Afrodita González Esquivel. Queremos también enviar un cordial saludo a toda la gente que nos sintoniza en estos momentos a través de esta señal de Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Queremos el día de hoy compartir nuevamente con todos ustedes un tema muy bonito y muy extraordinario que tiene por título La Paz. Este tema pues es del libro Curso de Gnosis del venerable maestro Laxmi Daimon, del cual ustedes pueden descargarlo en la página de aquí de México, www.gnosismexico.org, y ahí descargan el libro de Curso de Gnosis del venerable maestro Laxmi. De hecho, ahí están todos los libros, tanto del maestro Samael como del maestro Laxmi. O si ustedes gustan, se los podemos enviar ya sea por WhatsApp o también se lo podemos enviar a su correo. Queremos el día de hoy iniciar con este tema muy extraordinario. Y bueno, queremos primero leer la definición de la palabra paz. Fíjense, la palabra paz proviene del latín pax, que significa acuerdo o pacto. La paz viene siendo como un estado de quietud o de tranquilidad. Su término está referido a la ausencia de guerra, todo aquello centrado en los conflictos violentos entre estados. En el derecho internacional es considerada como un tratado o un convenio que se acuerda entre las partes beligrantes para poner fin a una guerra. A nivel individual y social, la paz es el estado ideal que puede tener o aspirar un ser humano o una sociedad, puesto que así alcanza una situación total de armonía y equilibrio entre el corazón y la mente del individuo. Es pues una ausencia de conflictos y luchas. Fíjense lo que nos dice referente al tema de la paz, que es como un pacto o es un tratado, donde lo único que existe ahí en ese paso, en ese tratado, pues es realmente la ausencia de una guerra. Pero nos llamó muchísimo la atención porque esa ausencia de guerra o de conflicto
fíjense, también habla acerca de lo que es el conflicto interno del ser humano, que es lo que vamos a tocar con todos ustedes el día de hoy, porque realmente la paz es la ausencia de la guerra interna, como lo dice la palabra, es la ausencia de la guerra interna, ya sea también mental o a través del corazón. Fíjense que el venerable maestro Lakshmi nos habla en su libro Curso de Gnosis, nos dice lo siguiente: la paz es un don de Dios que cada persona debe de crearla, desarrollarla en sí mismo. Esto debido a que los elementos que no quieren la paz están dentro de cada uno de nosotros. Estos elementos que no quieren la paz en el ser humano son conocidos gnósticamente como el agregado psicológico o el ego, o también el yo o el mí mismo, también le llama el maestro Samael. Estos agregados psicológicos pues están en una eterna paz. Este ego tiene muchísimas características porque es el que no le permite a una persona tener una paz, tener una tranquilidad. Sabemos que el agregado psicológico, uno de los campos de manifestación donde él en una persona se va desarrollando, se va manifestando y se va alimentando, es en la mente de la persona. Entonces imagínense que nosotros, ese agregado psicológico o ese yo, maneja a la persona desde el estado mental, es decir, desde la forma de pensar, ahí probablemente ya esté actuando el agregado psicológico en una persona. Y estos yoes se van manifestando a través, digamos, de toda la historia. ¿Cómo se ha desarrollado, digamos, ese agregado psicológico en una persona? Que el maestro Lakshmi y el maestro Samael nos dicen que este agregado psicológico se ha desarrollado a través de lo que nosotros conocemos como la identificación, la fascinación y el sueño. Cuando se cumplen estos tres aspectos en una persona es cuando se desarrolla ese agregado psicológico. Ahora, ya decíamos hace unos instantes que este agregado psicológico puede expresarse en diferentes partes de lo que nosotros le llamamos gnósticamente la máquina humana. Es decir, puede expresarse a través de nuestra mente, a través de los 5 sentidos, a través de nuestros centros de la máquina humana, que es el intelectual, el motor, el sexual, el instintivo y el emocional. Entonces fíjense que este agregado psicológico o este yo se va manifestando en cada uno de nosotros de una forma, digamos, que tal vez nunca hemos conocido. Entonces este agregado psicológico es el que no nos permite a nosotros tener una paz, porque normalmente siempre estamos acostumbrados a tener luchas internas. Es decir, a veces queremos hacer una cosa pero después no lo queremos hacer, o es decir, nos dejamos influenciar muchísimo por lo que es la polaridad de las cosas. A veces uno está bien y a veces está mal, o a veces la persona está de un lado hacia otro. Es decir, la persona tiene constantes luchas internas. Estas luchas internas son producidas por el agregado psicológico o el yo dentro de la persona. Estimados amigos, vamos a ir a una pequeña pausa y en unos instantes continuamos. Vamos a un corte comercial y en unos momentos regresamos. Develando los Misterios es un programa radiofónico que promete dar a conocer los misterios que hasta hoy no han sido develados. Escúchanos los días lunes y miércoles de 6 a 7 p.m. solo en Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Ya estamos de regreso en su programa Develando los Misterios.
Estimados amigos, ya estamos de regreso nuevamente a través de este su programa Develando los Misterios aquí en Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Queremos invitarlos, estimados amigos, a que acudan a los centros de estudios gnósticos que están distribuidos en toda la República Mexicana. Tenemos sedes, por ejemplo, en Chihuahua, en Villamadero, tenemos en Santiago Tulantepec, tenemos en Hermosillo, Sonora, en Morelia, Michoacán, en Cárdenas, Tabasco, Ixtlán del Río, tenemos en Pátzcuaro, tenemos sedes en Villahermosa, Tabasco, también tenemos sedes en Tlaxcala, en Monclova, en Sayula, Saltillo. Queremos invitarlos, estimados amigos, que acudan a las conferencias dictadas en las sedes que están distribuidas a nivel nacional, donde se les impartirán cursos, talleres de meditación, de vocalización, talleres de lo que es ejercicios pránicos, todo ese tipo de ejercicios de la macería, ejercicios tibetanos. En esos lugares se imparten todos estos cursos y todos estos talleres y prácticas que no tienen otro objetivo más que beneficiar siempre a las personas y por supuesto ayudar a los demás. Continuamos nuevamente referente al tema que tiene por título La Paz. Decíamos hace algunos instantes que la paz se debe de desarrollar en una persona, es decir, si la persona, por ejemplo, en su interior tiene conflicto en sí mismo, por lógica que él va a empezar a tener conflicto con los demás. Es decir, por ejemplo, en un hogar que el papá y la mamá siempre estén en constante conflicto, pues ese conflicto no solamente le va a afectar a ellos como matrimonio, sino que también les va a afectar a la gente que los rodea. Sabemos que dentro de una sociedad el núcleo más reducido es el ser humano, pero también después del ser humano se conforma la familia. Entonces, si el ser humano está constantemente en conflicto, pues realmente la sociedad también, principalmente, claro, como lo dice el maestro, la naturaleza no da saltos, va a estar en conflicto internamente, pero también con la esposa, también con los hijos, con toda la familia y por supuesto va a estar en conflicto constantemente con la sociedad. Entonces es indispensable que para que la persona deje de tener ese conflicto interno, pues se evoque a eliminar los defectos psicológicos, es decir, eliminar lo que gnósticamente le conocemos como el ego. ¿Cómo se hace este proceso? El proceso de la eliminación del agregado psicológico es un proceso que la persona tiene que empezar a desarrollar. Para que uno pueda eliminar el agregado psicológico o el yo, la persona tiene que conocerlo sí o sí. Entonces, cuando uno ya empieza a conocer a los defectos que a uno se le manifiestan, pues es cuando la persona se tiene que evocar a eliminarlos. Para ello les queremos recomendar un libro del venerable maestro Laxmi Daimon que tiene por título el estudio y análisis del yo. Ahí el venerable maestro Laxmi Daimon nos habla de los diferentes agregados psicológicos que hay y que existen y que el ser humano tal vez nunca se había dado cuenta que los tenía en su interior. ¿Por qué? Porque para poder eliminar tú el agregado psicológico lo tienes que empezar a conocer. He ahí la frase que ya hemos mencionado: hombre, conócete a ti mismo. Porque cuando te conoces a ti mismo, por supuesto que vas a empezar a descubrir todos los defectos psicológicos e internos que le hacen que uno tenga esos constantes conflictos con uno mismo. Entonces, cuando tú ya lo empiezas a conocer, pues por supuesto que ya lo descubres, cómo se manifiesta, de qué manera se alimenta él para que él pueda tener una razón de existir en la persona. Y una vez que la persona conoció al agregado psicológico, pues tiene la oportunidad entonces más adelante de hacerle un estudio más profundo y de esta manera poder eliminarlo. Pero vuelvo a repetir, para que tú lo puedas eliminar, lo primero que tienes que hacer es empezar a conocerlo.
Y para ello, ya les decíamos, les recomendamos este libro del venerable maestro Lakshmi Daimon, que tiene por título El estudio y análisis del yo. Y posteriormente, ojalá que también tengan la oportunidad de leer otro libro que se llama Luz en las tinieblas. Ahí el venerable maestro Lakshmi Daimon también nos explica cuál es la manera más precisa de cómo nosotros podemos eliminar el agregado psicológico, que tiene por título el capítulo El yo y su constitución. Ahí uno lo puede descubrir y puede uno leerlo. Ya decíamos, estos libros los pueden descargar en la página de internet www.gnosismexico.org. Entonces, una vez que la persona ya descubre cuál es el origen de esos conflictos, como lo dice el maestro en su libro, pues la persona tiene que empezar a no hacerle caso a este agregado psicológico, a dejar que él ya no se manifieste en uno. ¿Por qué? Porque cuando el agregado psicológico se manifiesta en las personas o en nosotros, este agregado psicológico genera constantemente un conflicto. Y fíjense, ¿de qué manera se genera a veces los conflictos tan sencillos? A veces uno quiere tomar una determinada decisión para su vida, pero normalmente la persona a veces siempre le hace caso a la mente, que es ahí uno de los campos de manifestación del ego. Pero muy pocas veces le hacemos caso al corazón. Cuando uno como persona empieza a obedecerle más al corazón, es decir, que uno empieza a desarrollar esa intuición, pues por supuesto que la persona empezará a tener o a dejar de tener esos conflictos internos, porque el conflicto siempre es una eterna lucha entre el corazón y la mente. Entonces, cuando uno ya le empieza a obedecer más a su corazón, más a su ser, es decir, a esa intuición que la persona tiene que ir desarrollando, pues ya realmente no entraría en conflicto consigo misma. ¿Por qué? Porque ya quien empieza a dirigir la vida de la persona es la intuición, y la intuición tiene la facultad de que hace que la persona no se equivoque en las decisiones que ella vaya a tomar. Por eso es de que comúnmente afuera lo escuchamos decir que uno tiene que tomar decisiones o pensar con la cabeza fría. Pensar con la cabeza fría no es otra cosa más que uno reflexionar, uno analizar en una total tranquilidad, en una total paz, para que la persona pueda tomar una decisión correcta y adecuada para su vida. Entonces, pero esta paz, estimados amigos, la persona la tiene que desarrollar en su interior. Para que la persona desarrolle esta paz, esta tranquilidad o esta armonía, la persona debe de utilizar una técnica tan extraordinaria que es la meditación. La meditación es una ciencia que a la persona le ayuda a desarrollar muchísimas cosas, pero una de las cualidades o una de las particularidades de la meditación es que a la persona le ayuda a generar una paz interior. Esta paz interior le va a permitir a la persona pues realmente no estar en conflicto con los demás, no estar en guerra con las demás personas, sino que la persona va a empezar a desarrollar esa paz interior. Y cuando uno tiene paz en su interior, en su corazón, entonces la persona no entrará en conflicto con las demás personas. ¿Por qué? Porque ella está en un estado conscientivo del cual no le va a permitir la expresión de ese agregado psicológico. Pero para ello, vuelvo a repetir, tenemos que empezar a realizar una práctica de meditación. Vamos a un corte comercial y en unos momentos regresamos. Estás escuchando
Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Somos una estación radiofónica sin fines lucrativos que busca difundir la cultura gnóstica a todos los radioescuchas internautas y está formada por un conjunto de personas que trabajan voluntariamente con el único propósito de entregar la gnosis a la humanidad. Radio Cultural Gnóstica Sensontle, teléfono 8441-834384, email radiosensontle@gmail.com. Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Ya estamos de regreso en su programa Develando los Misterios. Esta práctica de meditación le va a ayudar a la persona a encontrar una paz, una tranquilidad, una armonía en su interior, para que de esta manera pues la persona no esté constantemente o no estemos en constante conflicto interiormente. ¿Por qué? Porque es importante, como lo dice el maestro Laxmi Daimon, es importante tener una paz frente a la guerra. Es decir, la persona, las guerras a veces quieren las guerras imponer una paz, pero realmente pues la paz nunca se impone, sino que la paz se tiene que desarrollar en las personas. También es importante, estimados amigos, tener una paz, una tranquilidad, como lo dice el maestro Laxmi, frente a lo que es el enemigo. El enemigo, ya lo decíamos, no está afuera, el enemigo propiamente está dentro de la persona, y para que la persona pueda desarrollar esa paz, pues tiene que empezar a practicar la técnica de la meditación. Cuando la persona empieza a practicar la técnica de la meditación, pues va a empezar a encontrar no solamente una paz interior, sino que también dentro de esa sociedad donde él se desenvuelve, pues todo va a empezar a cambiar. Cuando eso empieza a cambiar, el maestro Samael nos dice, es cuando nosotros como personas podemos empezar a generar unos nuevos eventos, es decir, eventos totalmente positivos para cada uno de nosotros. Pero vuelvo a repetir, la paz se tiene que empezar a desarrollar dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros como personas desarrollemos esa paz, es porque la persona tiene que empezar o ha empezado a eliminar esos defectos psicológicos, el yo de la ira, de la pereza, del orgullo, de la envidia, de la codicia, de la lujuria, y esta persona previamente los ha ido conociendo, y ya incluso existe, estimados amigos, en la práctica de meditación, cómo es que la persona puede comprender ahí ese agregado psicológico y quitarle esa razón de existir al ego o al yo. Pero vuelvo a repetir, esto solamente se va a desarrollar a través de tener una paz interior. Conocemos hoy en día muchísima gente que no sabe a qué obedecerle, si obedecerle al corazón u obedecerle a la mente. Realmente el campo de manifestación del ego pues abarca también la parte mental. Entonces veamos que cuando uno quiera hacerle caso al corazón o a la mente, pues realmente es importante nosotros hacerle caso a nuestro corazón, porque probablemente, como nos dice el maestro Samael también, que cada ego o cada pensamiento es un yo o un ego que se nos está expresando a través de la mente, y cuando querramos tomar una determinada decisión para nuestra vida, probablemente sea el ego quien esté tomando esa decisión y no la parte conscientiva. Cuando tú consultas a tu corazón, realmente no te vas a equivocar, pero para ello tienes que empezar a erradicar esos elementos indeseables, como lo dice el maestro, para que empieces a desarrollar una paz en tu interior. Una vez que la persona pues ha desarrollado una paz eliminando los agregados psicológicos y practicando la técnica de la meditación,
la persona tiene que empezar a compartir la paz. ¿Con quién la vas a compartir? Con todos tus semejantes, con toda aquella gente que aspira a generar las guerras, los conflictos, las luchas, las peleas. Con toda esa gente que aspira a desarrollar eso, es importante que uno les enseñe a principalmente tener una paz, tener una tranquilidad, para que esas guerras no se empiecen a generar. Cuando tú como persona cumples con ese proceso de eliminación del agregado psicológico, ya decíamos, a practicar la técnica de la meditación, y cuando tú como persona empiezas a compartir la paz con tus semejantes, pues realmente cuando tú te vayas al descanso, nos dice el maestro, vas a tener una paz interior. Pero eso solamente se va a desarrollar, estimados amigos, si nosotros como personas desarrollamos una paz en nuestro interior. Y ya lo decíamos, para que nosotros desarrollemos la paz es necesario eliminar esos defectos psicológicos que nos hacen estar constantemente en conflicto con nosotros mismos. Para nosotros poder eliminarlos es indispensable conocerlos. Una vez que los conoces, entonces empiezas a realizar un trabajo de eliminación. Posteriormente, estimados amigos, hacemos el tercer paso, que es la práctica de la meditación. Esta práctica nos va a ayudar muchísimo en desarrollar una paz interior. Cuarto punto, empezar nosotros a compartir esa paz con la gente que nos rodea, con nuestros semejantes. Y por último, empezar a tener, digamos, una paz en el descanso. Y por supuesto que vale la pena mencionar, hay que desarrollar una paz en toda actividad que nosotros desarrollemos en nuestra existencia. Y pues sobre todo, como lo dice el maestro Lakshmi, vivir en paz para morir en paz. Entonces damos quién es el causante de que haya una ausencia en la paz en la persona, y también cómo desarrollarla a través de la técnica de la meditación. Una vez que tú tienes paz en tu interior, hay que empezar a compartirla con los demás. Estimados amigos, esto ha sido todo de nuestra parte. Ahora nos quedamos en manos de nuestra amiga instructora Flor Elizabeth, que nos está escuchando desde la ciudad de Matehuala. Muchísimas gracias y que sigan pasando una excelente tarde. Hasta la próxima. Develando los Misterios es un programa radiofónico que promete dar a conocer los misterios que hasta hoy no han sido develados. Escúchanos los días lunes y miércoles de 6 a 7 p.m. solo en Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Estás escuchando Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Somos una estación radiofónica sin fines lucrativos que busca difundir la cultura gnóstica a todos los radioescuchas internautas, y está formada por un conjunto de personas que trabajan voluntariamente con el único propósito de entregar la gnosis a la humanidad. Radio Cultural Gnóstica Sensontle, teléfono 8441-834384, email radiosensontle@gmail.com. Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Radio Cultural Gnóstica Sensontle. El esfuerzo radiofónico de esta emisora y su programación son parte activa de Grupo Lumen México, División Radio. Grupo Lumen México, División Radio. Muy buenas noches. Enviamos pues un gran saludito a todas las personas que nos siguen escuchando. La verdad que con un tema muy bello,
que nos invita a la reflexión sobre lo que es la paz. Ya nos venía hablando Arturo sobre este aspecto. ¿Verdad que la paz no es algo que se pueda imponer? Mas es algo que debe de nacer desde la parte más interna de cada persona. Fíjense que si nosotros nos ponemos a observar, a analizar un poquitito, nos iremos dando cuenta que hay palabras que todos conocemos y cosas que nosotros quisiéramos y que aspiráramos a ellas. Mas sin embargo lo vemos muy difícil, muy lejano, casi imposible por el tipo de vida que nosotros llevamos. Me estoy refiriendo a estas palabras como lo es la paz, la alegría, la felicidad, la tranquilidad, la armonía. Son palabras que todos conocemos. Son aspectos a los que todos quisiéramos aspirar. Mas sin embargo, en la realidad de los hechos, están ausentes en cada una de las personas. Cada vez se hace más difícil que un ser humano que lleva una vida común y corriente logre encarnar estos aspectos de la armonía, la tranquilidad, la paz, la felicidad, porque se ha visto atrapado y envuelto en otra forma de vida. Mas sin embargo, nosotros tendríamos que preguntarnos realmente qué es lo que deseamos alcanzar, cómo es que deseamos sentirnos, si realmente necesitamos hacer cambios en nuestra vida que nos ayuden a cambiar nuestros estados internos. Digamos, regularmente se vive de una forma estresada, apresurada, y tenemos que hacer algo. Y bueno, no está de más que aspiremos a alcanzar esa paz. Entonces nos dicen los maestros que nosotros tenemos que tener paz en los diferentes aspectos de nuestra vida y que existen distintos tipos de paz. Entonces ahora vamos a mencionar algunas de ellas. Nos dice el maestro Lakshmi que tenemos que tener paz frente a la guerra. Recordemos que que los acontecimientos que se han venido suscitando, aparte de las cuestiones políticas en las cuales se encuentra, pues ahora sí, grandes países, nos están hablando de una amenaza de guerra. Entonces, desde ahora nosotros tendríamos que aprender a prepararnos para mantener el equilibrio, la serenidad y esa paz ante esos conflictos políticos y sociales, y peor aún, ante una guerra. El otro aspecto dice tener paz frente al enemigo. ¿Verdad que si nosotros aprendiéramos a tener esa paz frente al enemigo, nos evitaríamos muchas cuestiones problemáticas en las cuales a veces tenemos esa facilidad para entrar en conflicto, en peleas, en disgustos con otra persona? Entonces, ¿qué pasa si la persona empieza a encarnar esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad, ese dominio de sí mismo? Pues no entraría en aquello y por ende la paz iría naciendo en él. Otro aspecto que va de la mano de lo que estamos hablando dice tener paz en nuestro interior. Cuando nosotros somos personas que tenemos una paz interna, hay menos sufrimiento. Hay menos sufrimiento porque eso quiere decir que la persona ha venido trabajando con la eliminación de sus egos, de su falsa personalidad, y entonces en él se viene la armonía, esa armonía y esa paz que Dios nos da. Nos dice el maestro Lakshmi, la paz es el atributo de Dios en nosotros. Una persona con paz va fortaleciendo sus lazos con el ser, va fortaleciendo sus lazos con ese Dios. Y por ende de ahí viene una emanación de la paz, de las esferas más altas que solamente ellos pueden transmitirnos. ¿Cómo? A través de esa conexión que nosotros tenemos. Tenemos que realmente aprovechar mucho esos estados de meditación cuando lo practiquemos
para que eso habite en nuestros corazones. Un corazón en paz no anda buscando cosas afuera, no se hace dependiente o no tiene apegos con otras cuestiones, porque él sabe que la paz viene desde su interior. Hay otro puntito que dice tener paz para compartirla con nuestros semejantes. Fíjense qué tan importante es tener esta paz para compartirla con los semejantes, porque si una persona es madre de familia, padre de familia, entonces tiene que tener esa capacidad para transmitir esa paz hacia los hijos. O cuando la familia ve una situación difícil, una situación complicada, a veces los papás tienen que poner ese equilibrio y calmar a la familia. Pero ¿cómo van a hacer ellos si no son poseedores de la paz? ¿Verdad? Fíjense, es que esto aplica en muchas cuestiones, porque un profesor, un maestro de primaria, secundaria, prepa, está frente a un grupo, frente a un salón de clases, y él quiere transmitir algo a sus alumnos. Y fíjense, si ese profesor tuviera la capacidad de transmitir la paz a los alumnos, la clase sería distinta. Y hasta probablemente la forma de enseñanza de él hacia los alumnos sería diferente. Y entraría más en contacto con la conciencia de esos niños. Y el conocimiento se profundizaría más. Entonces la paz se puede usar para muchos aspectos, para muchas cuestiones, en beneficio, decíamos, de esos semejantes. Pero es ahí la importancia de que cada uno de nosotros primero la encarnemos para tener esa capacidad de transmitirla. Entonces, ¿a quién no le gustaría ser una fuente de luz, una fuente de paz, y que ayude a los demás a entrar en esos estados de armonía con el simple hecho de su presencia? Que verdad que eso lo han logrado pues todos esos grandes personajes, seres, y hasta nuestros días los maestros que siguen teniendo cuerpo físico logran transmitir eso tan bello. Bueno, hasta aquí vamos a una breve pausa y continuamos. Vamos a un corte comercial y en unos momentos regresamos.
je t'aime, prends garde à toi. L'oiseau que tu croyais surprendre battit de l'aile, s'envola. L'amour, loin tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, il vient, s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois le vide et il te tient. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends Ya estamos de regreso en su programa Develando los Misterios. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando sobre el tema de la paz y ya mencionábamos los distintos tipos de paz que hay, la importancia en que nosotros tenemos que encarnarla, tiene que nacer de nuestro interior para tener esa capacidad de transmitirla hacia nuestros semejantes. Y a través de ella decíamos que una paz, una armonía bien utilizada nos puede ayudar en muchas cuestiones. Fíjense que si nos aplicáramos a esto, hasta las enfermedades irían disminuyendo. Porque ¿qué es lo que le pasa a una persona con depresión? ¿Qué es lo que le pasa a una persona con ira? No tienen esa paz en su interior, hay un desequilibrio psíquico y emocional y por lo tanto viene a suscitarse una cuestión problemática que aparece la enfermedad, el conflicto. Pero si la persona trabajara sobre sí misma, decíamos, eliminando las partes negativas, la cuestión egoica, hasta la cuestión de su falsa personalidad, y empezar a realmente enseriarse, en esforzarse en adquirir la paz, ella sanaría más rápido, tendría avances más rápido, a que si solamente se hace dependiente de un medicamento. Fíjense otro punto que dice, tener paz para el descanso. Qué maravilloso es cuando uno se va a descansar, se va tranquilo, está acostado ahí en paz, entonces viene ese momento de relajación del cuerpo y bueno, tiene un mejor descanso. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces es lo contrario. Vamos a la cama angustiados, preocupados por situaciones, por problemas que estamos viviendo y no hacemos caso realmente a tener esa
ese descanso reparador a través de la paz también. Entonces pues eso va perjudicando nuestros estados de ánimo, y recordemos que siempre un estado de ánimo inadecuado pues nos va a ir provocando conflictos psicológicos y emocionales, y después viene el problema de salud, ¿verdad? Entonces pues ahí la importancia. Dice otro aspecto es tener paz en la actividad. Tenemos que aprender a realizar nuestras actividades con una armonía, con una tranquilidad, con una serenidad. No tenemos que estar exaltados, molestos, enojados, fastidiados, haciendo algo que a final de cuentas tenemos que hacer, sino simplemente despejarnos. Hay que aprender a despejarnos, a vaciar la mente y a disfrutar un poco más la vida y todo aquello tan maravilloso que es la creación que Dios nos ha hecho para que uno viva en un planeta tan bonito, ¿verdad? Entonces aprendamos a disfrutar de las compañías que tenemos, la familia, nuestros hijos, nuestros amigos y bueno, ya uno de los últimos aspectos que nos viene mencionando el maestro Lakshmi dice: es muy importante que nosotros aprendamos a vivir en paz para poder morir en paz. Fíjense, vivir en paz para morir en paz. Es decir, cuando uno aprende a vivir la vida a través de la paz, al mismo tiempo se va preparando para morir. Quien disfruta la vida, quien vive la vida y le saca el mejor provecho, las mejores enseñanzas, está listo para morir. No hay ese miedo, no hay ese temor, porque ha aprovechado la vida. Entonces, pues realmente aprovechemos todo esto, estos temitas que les venimos compartiendo. Algo nos ha de servir, algo nos ha de ayudar para que nosotros vayamos haciendo cambios en nuestra vida. Recordemos que para que la persona empiece a hacer una revolución sobre sí misma, tiene que sentir la necesidad de un cambio. Y para nosotros sentir la necesidad de un cambio, tenemos que autoobservarnos y observar nuestra vida y ver qué tipo de vida llevamos. Y si aspiramos a algo mejor, pues hay que cambiar. Realmente ustedes conocen los 3 factores de la revolución de la conciencia que nos van a ir ayudando a hacer estas transformaciones tan necesarias en nuestras vidas y en esta época principalmente. Entonces decimos que esa muerte psicológica, esa eliminación de la falsa personalidad principalmente. Recordemos que la falsa personalidad le abre las puertas al ego, es la puerta de entrada de la expresión del ego. Entonces, conforme vayamos eliminando esa falsa personalidad, pues ese ego va perdiendo fuerza y nosotros aspiramos a tener entonces mayor paz. Un aspecto muy sencillito para ir eliminando la falsa personalidad, recordemos que tenemos que ser naturales, ser sencillos, ser humildes, no tratar de defenderse y bueno, hay que practicar más el vivir a través de nuestras virtudes. La virtud que sea que nosotros tengamos, sea una, sea 2, sea 3, aprovecharlas, hacer uso de ellas, expresarnos lo más que podamos a través de ellas, servirle a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros semejantes a través de las virtudes que ya poseemos, para poder ir acrecentando y alimentando nuestras almas. Entonces, que fíjense que qué maravilla es esto. Vamos a leer un poquitito sobre algo que nos dice el venerable Maestro Aarón en este libro de los mandamientos del Cristo Sol, de cómo cristalizar alma. Y él nos va expresando algo sobre esto de lo que estamos hablando, que es la paz. Entonces vamos a otra breve pausa y continuamos. Vamos a ir cerrando con un mensaje del
maestro Aarón, sobre la paz. Vamos a un corte comercial y en unos momentos regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Develando los Misterios. Continuamos aquí en nuestro programa, ¿verdad? Venimos hablando sobre lo que es la paz. Decíamos que
vamos a dar lectura a una parte del maestro Aarón en su libro de los mandamientos del Cristo Sol, de cómo cristalizar alma, y él nos habla sobre la paz, y él nos dice lo siguiente: la paz es el poema que recita Dios a la naturaleza. Es como el oxígeno de la vida. Es la sonrisa del gran sentimiento. Es un estado de la conciencia superlativa. Una persona que no tiene amor no puede lograr la paz. Se necesita un poquito de amor para conocer la paz. El amor es una sustancia que hay que encarnar, pero ejercer con ello la proyección del alma por los caminos de la paz. El amor se manifiesta en el corazón y tiene radio de acción en el hemisferio total de la vida, en toda la extensión de los sistemas solares. El amor sostiene la vida. Por eso el Sacratísimo Espíritu Santo es el dador de vida y el Cristo es la vida, es la totalidad sin fin cronológico que abarca una órbita fuera del tiempo y del espacio. Pues miren qué bellas palabras nos dice el maestro Aarón, tan sabias, porque él nos viene diciendo que si nosotros no tenemos amor, no podemos tener paz, que se necesita, aunque sea un poquito de amor en nuestros corazones, para tener paz. Entonces fíjense que pues que tenemos doble trabajo, ¿verdad? Porque tenemos que encarnar el amor para poder encarnar la paz. Y esa sustancia del amor es algo tan bello, tan fino. Dice que sostiene la misma vida. Qué tan trascendente será el amor, que sin él casi no habría existencia, porque es la fuerza más maravillosa que existe. Entonces pues vamos a esforzarnos realmente, vamos a trabajar sobre nosotros mismos, vamos a prepararnos y estudiar más para que podamos ser nosotros esos candidatos, que lleguemos a comprender todas estas enseñanzas maravillosas y poder encarnar ese amor a sí mismo, como vamos desarrollando la paz en nosotros. Entonces bueno, pues hasta aquí vamos a llegar en nuestro programa del día de hoy, esperando pues sigan con nuestra programación y pues los invitamos a que sigan recomendando estos programas. La verdad que nunca está de más escuchar por ahí un temita igual y nos puede servir algo. Bueno, pues hasta aquí se despide de ustedes Flor García y Arturo Ferretis, y nos escuchamos hasta la próxima. Radio Cultural Gnóstica Sensontle presentó su programa Develando los Misterios.